Muy buenas tardes, les saluda Pablo Andrés Arias Silva. En esta oportunidad vamos a hablar del estudio de casos biomateriales de cuarta generación, que es la aplicación del caso número 1, que nos dice que las suturas son algunas veces necesarias para mantener el tejido junto después de una herida, incisión o cirugía, y que si se usa un biomaterial no degradable para realizar la sutura, se necesitaría una segunda cirugía para removerla después de que la herida cierre, que tenemos que proponer una solución para evitar realizar esta segunda cirugía al emplear materiales de cuarta generación, describiendo sus características químicas y sus propiedades. Por tanto, la propuesta es crear una sutura biodegradable con materiales, creada con biomateriales de cuarta generación. Pero antes de hacer la creación de una sutura absorbible, tengo que tener en cuenta algunos aspectos para elegir el correcto biomaterial. ¿Cuáles son? Primero, ¿qué tipo de tejido voy a suturar? Cada tejido está compuesto por diferente grupo de células, además que el tiempo estimado de cicatrización es diferente en cada uno de ellos. Por ejemplo, la piel superficial va a tardar entre 5 a 7 días para hacer una cicatrización completa, a diferencia, por ejemplo, de unas vísceras huecas como el intestino que puede llegar a tardar 21 días o una fase, una polibrosis que va a durar 50 días como tal. Que tengo que tener en cuenta que la resistencia, que es la capacidad del hilo de sutura para mantener la integridad estructural de las fuerzas naturales del cuerpo, se den. Por ejemplo, la tensión muscular, el movimiento, la presión interna de las vísceras, la tracción al cicatrizar, el peso de los tejidos que se sostienen, que pueden ser muy bajos, por ejemplo, la resistencia que requiere la piel superficial, o muy altos en el caso de la fascia o la polibrosis abdominal. En cuanto a la flexibilidad deseada, que es la habilidad del material de sutura para doblarse, torcerse, curvarse sin romperse y sin dañar el tejido al que está adherido, que requiere mayor flexibilidad, por ejemplo, una mucosa oral o genital a un tendón. Y además tengo que tener en cuenta el nivel de riesgo de infección, que en algunos de estos tejidos es alto, como la mucosa oral y genital y las vísceras del intestino, porque están expuestos a microbiota, a diferencia, por ejemplo, de una fascia o una poneurosis, que el riesgo es más bajo. Además que tengo que tener en cuenta algunos materiales, porque algunos de estos materiales y estructuras de suturas pueden facilitar las bacterias, la adhesión bacteriana y la proliferación, especialmente en zonas con contaminación o flora bacteriana natural. Aparte de eso, tengo que tener en cuenta la estructura del hilo, porque cuando hay un multifilamento, un trenzado, tiene más superficie y espacios microscópicos en donde se pueden retener bacterias y fluidos, a diferencia de una estructura de hilo de monofilamento liso, que va a tener una superficie continua de menos adhesión bacteriana, que va a ser mejor en entornos contaminados. Entonces, ¿qué material es el que debo utilizar? Debe ser un biomaterial biodegradable, claro está, pues porque se tiene que absorber. No vamos a hacer una segunda cirugía para retirar estos puntos. Otra cosa es que la degradación debe ser controlada y segura, porque tiene que correlacionarse o ajustarse al tiempo de la cicatrización, dependiendo del tejido que voy a cicatrizar, que tiene que estar compuesto con el objetivo de minimizar que sus componentes no me produzcan una inflamación sostenida y que debe reducir el riesgo de infección, en este caso que sea de monofilamento liso, ¿sí? Si en dado caso de que el tejido que yo quiera suturar tenga un nivel de riesgo de infección alto. Entonces dice que las suturas absorbibles son un hilo quirúrgico diseñado para degradarse dentro del cuerpo tras cumplir su función sin la necesidad de retiro, y que actualmente se utilizan biomateriales sintéticos biodegradables que se derivan de polímeros alafáticos como el ácido láctico glicólico, la cropalactona y la dioxanona, que son cadenas sintéticas con enlaces tipo ester que se degradan por hidrólisis al contacto con el agua del cuerpo, permitiendo que la sutura se reabsorba de forma progresiva y controlada, y que actualmente encontramos el monocril, el bicril, el briquil rápido, el PDS, también denominado polidioxanona, el dexón, el moxón, y pues al lado encontramos los componentes de los polímeros alfáticos y el tiempo de degradación de cada uno de ellos. Pero también que se utilizan biomateriales naturales absorbibles que se derivan del colágeno animal en el intestino ovino, como la cuerda de tripa, y que se van a degradar a través de la proteólisis enzimática y que pueden tardar en degradarse de 7 a 21 días. Entonces, todos estos biomateriales, sean sintéticos o sean de origen natural, van a tener un mecanismo, ya sea la hidrólisis o la proteólisis, que van a hacer que en un tiempo determinado ese material de sutura se degrade. Entonces, para estudiar el estudio del caso, vamos a hacer un caso clínico
o a desarrollar un caso clínico de un paciente masculino de 52 años con antecedentes de absceso perianal complicado, como lo podemos observar. El paciente nos hace un absceso perianal que requirió lavado de enfriamiento de cirugía, que le dejó una gran herida, que tuvimos que hacer el manejo a través del clínico con clínica de heridas, que cerró por segunda infección. Y como el proceso duró bastante y en aras de que tenía riesgo de contaminación por la materia fecal, no me iba a ayudar a hacer un buen proceso de cicatrización, tuvieron que derivarlo y hacer una colostomía temporal mientras se hacía el cierre como tal de la herida. Ya se cerró la herida, entonces el paciente se va a programar para cirugía de cierre de colostomía, una anastomosis terminal del cono sigmoides en un tejido previamente expuesto a inflamación, pero ya actualmente cicatrizado. Entonces, pues vamos a crear una sutura con biomateriales de cuarta generación que se absorbe, que no va a hacer que se haga una segunda cirugía, pues para retirar y que me va a permitir la unión del intestino, una anastomosis terminal. Entonces, para la creación de la sutura con biomateriales de cuarta generación tenemos que tener en cuenta que estos biomateriales o el biomaterial que se utilice se debe absorber, pero también que puede estar funcionalizado con agentes bioactivos para modular la inflamación, prevenir infecciones, estimular la regeneración tisular, o sea que la sutura no solamente va a ser el cierre y va a degradar, sino que también podríamos añadirle una capa bioactiva que acelere el proceso de cicatrización. Entonces, para crear primero la sutura, pues tengo dos objetivos. El primero es que sea biodegradable y el segundo que pues tenga una capa bioactiva para que acelere la cicatrización. Para que la capa sea biodegradable, tendríamos que utilizar un biomaterial, este, en este caso que se degrada a través de la hidrólisis. Y uno de esos biomateriales es la polidioxanona, o en sus siglas PDS, que es un polímero sintético que se forma en el laboratorio a partir del monómero P-dioxanona, que esto es una molécula base forma un anillo, por eso se llama también lactona ciclical, que su fórmula es de 4 carbonos, 6 hidrógenos y 3 oxígenos, y que está organizado de forma que pueda abrirse químicamente para unirse con otras estructuras iguales. Muchos monómeros van a formar este polímero sintético, pero para poderlas unir tienen que haber unas condiciones específicas en el laboratorio, que uno de esos es que tiene que haber un recipiente sellado y anhidro, un catalizador que se llama óxido de estaño, y se debe hacer el calentamiento a una temperatura de 160 a 200 grados centígrados. El proceso que me permite unir cada anillo de p-dioxanona se denomina polimerización por apertura de anillo tipo éster. Esto va a hacer que se abra el anillo de p-dioxanona y se una a otros anillos, formando esta cadena larga, que es el polímero que llamamos polidioxanona. Este, una vez unida esta cadena, se va a hacer un calentamiento hasta un punto de fusión y esto va a ser algo que se llama extrusión en forma de filamento varilla, o sea, va a formar un filamento o una varilla. Y esa varilla o filamento luego se debe estirar en caliente y este proceso va a reducir el diámetro y va a aumentar la alineación de las cadenas poliméricas, dando resistencia mecánica y flexibilidad del hilo. Entonces, ¿cuáles propiedades son las que me permite este polímero sintético? Uno, que es resistente, tiene resistencia mecánica. Dos, flexibilidad. Y necesitamos que se pueda biodegradar. Se puede biodegradar a través de la hidrólisis, que es un proceso químico que voy a explicar después cuando ya llevemos la sutura al tejido. En- es importante otro proceso que me va a permitir la biodegradación sostenida en el tiempo, que se llama cristalinidad del polímero. Cuando ya este polímero fue estirado en caliente para que fuera flexible y resistente y disminuyera su diámetro, va a haber otro proceso en donde vas a ver un enfriamiento y ese enfriamiento puede ser rápido o puede ser lento. Debe ser rápido para crear en esa cadena de polimérica unas regiones que se llaman regiones amorfas y esas regiones amorfas van a permitir que cuando la sutura entre en contacto con el agua comience a romperse los enlaces de ester por hidrólisis rápidamente. Entonces, como yo quiero que se degrade en el tiempo, van a haber otras zonas en donde el enfriamiento de este polímero va a ser lentas. Y esas zonas se van a llamar zonas cristalinas, que están más compactas, que son menos accesibles y que retardan la degradación. Y de esa manera va a ser que esta sutura
se vaya biodegradando en función del tiempo, porque van a haber zonas o regiones amorfas y van a haber zonas cristalinas. Después de que ya está enfriado y ya de formas diferentes, rápidas, enfriamiento rápido, enfriamiento lento, cuando ya ha finalizado el enfriamiento como tal, viene el corte. Entonces los hilos se cortan según la longitud deseada o necesitada. Hasta aquí ya creamos una sutura biodegradable con un componente denominado polidioxanona, pero yo quiero que aparte tenga una capa bioactiva que me permita acelerar la cicatrización. Para eso voy a poner esos hilos de polioxanona en una cámara de irradiación ultravioleta a una longitud de onda de 254 nanómetros. Resulta que a alta energía se rompen algunos enlaces de ese polímero creando radicales libres en la superficie. Cuando los radicales reaccionan con el oxígeno que hay en el ambiente, se forman unos grupos funcionales denominados hidroxilo carboxilo, lo que hace que la superficie sea rugosa, cargada negativamente y más hidrofílica. Esto es necesario para que podamos crear la capa bioactiva. La capa la vamos a crear con heparina y factores de crecimiento. Entonces vamos a crear una solución acuosa de heparina sódica que sea el 0,1% o el 0,5% y que además contenga factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial beta, el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento transformante beta. La heparina la voy a utilizar como un polisacárido altamente sulfatado que está cargado negativamente, que tiene alta afinidad por superficies funcionales con grupos carboxilo, recordando que cuando fue expuesta a los rayos ultravioleta estos hilos de polidioxacenona eh, produjeron radicales libres que al reaccionar con el oxígeno pues producían grupos funcionales carboxilo. Entonces los grupos carboxilo se van a unir a la heparina y van a formar firmemente, ella se va a unir fuertemente a la superficie rugosa del polímero. Entonces va a quedar la heparina unida. ¿Y es necesaria para qué? Porque los factores de crecimiento contienen dominios heparina afines, lo que significa que se unen naturalmente a la heparina por medio de interacciones electrostáticas y enlaces de hidrógeno. Entonces va a haber una unión que no es covalente de los factores de crecimiento a la heparina, va a hacer que se mantengan biológicamente activos estos factores de crecimiento y que puedan ser liberados gradualmente cuando yo implante la sutura en el tejido. Y eso me va a ayudar a regenerar más rápido, a acelerar el proceso de cicatrización, como lo vamos a ver posteriormente. Después de que ya yo le puse la capa de bioactivo, se debe esterilizar mediante radiación gamma, se le debe poner una aguja de acero inoxidable mediante prensado, se debe introducir en un blister o sobre estéril, se debe sellar, guardar, empaquetar y ponerle lote, calibre, fecha y vencimiento. Entonces ya tendríamos nuestra sutura de cuarta generación con materiales biodegradables y bioactivos. Entonces, ¿cómo es el proceso biomolecular y funcional de las suturas biodegradables y bioactivas de polidioxanona? Resulta que ya hicimos la implantación del biomaterial en el tejido. ¿Cómo? El cirujano pues, debe realizar la sutura del intestino mediante la anastomosis término-terminal con polidioxanona. La sutura de polidioxanona queda implantada atravesando las capas del intestino, ¿cuáles? La serosa, muscular y submucosa. Y mucosa. El biomaterial va a entrar en contacto con el microambiente tisular, que son agua, células y enzimas. Y esto va a comenzar la degradación hidrolítica del polímero de polidioxanona. ¿Cómo? Cuando nuestra sutura entra en contacto, como lo dijimos, con la capa serosa muscular y submucosa, y entró al microambiente tisular, específicamente con el agua, y en un entorno de tisular de una temperatura de 37 grados centígrados, un pH neutro, la presencia de aguas y fluidos extracelulares va a favorecer la hidrólisis. ¿Y cómo se produce la hidrólisis? Resulta que el oxígeno que contiene el agua, porque esta es una molécula de H2O, un hidrógeno, dos oxígenos, actúa como un nucleófilo, es decir, una molécula que ataca regiones con carga parcial positiva. Y resulta que el blanco en este caso es el átomo de carbono del grupo ester, recordando que la cadena de la polidioxacenona contiene un grupo ester. Ese grupo ester tiene una carga parcial positiva debido a su doble enlace con el oxígeno. Entonces, el agua va a romper el enlace entre el oxígeno y el carbono del ester, generando dos productos. Uno es un ácido carboxilo que se denomina ácido glicólico y el otro un alcohol que se denomina
butonodiol, como lo observamos aquí. Entonces, al degradarse y al producirse el ácido glicólico, ese ácido glicólico va a disminuir el pH extracelular en la zona donde se implanta la sutura y eso va a hacer que haya una activación de macrófagos residentes del tejido intestinal en el fenotipo M1. Entonces, los macrófagos que residen en el intestino a través de sus receptores de membrana tipo TOOL, TLR2 y TLR4, además de los CD14 y el inflamosoma, van a reconocer el ácido glicólico como modulador del daño estéril, ¿sí? De la degradación, fragmentos de proteínas tisulares desnaturalizados y residuos del polímero. ¿Qué va a pasar? Dentro del macrófago de fenotipo M1 se va a activar una proteína que se llama quinasa del inhibidor de la proteína nuclear kappa beta que va a fosforilizar a una molécula reguladora llamada inhibidor de la proteína nuclear kappa beta alfa en el citoplasma del macrófago. Esta inhibición es removida y se libera el factor de transcripción llamado proteína nuclear kappa beta. Esa proteína nuclear kappa beta entra al núcleo y se une al ADN activando genes que codifican para interleucina beta 1 que me va a aumentar la permeabilidad vascular, va a facilitar la migración de leucocitos al tejido, va a producir interleucina 6 que va a estimular la proliferación de fibroblastos y la síntesis local de colágeno y el factor de necrosis tumoral alfa que va a promover la vasodilatación local y activa del endotelio para el reclutamiento celular. Es decir, va a ser un proceso inflamatorio que va a ser local y transitorio, recordando que esto se debe a la hidrólisis del biomaterial que contiene la sutura. Y recordemos que la sutura tiene partes que son amorfas y otras que son cristalinas. Entonces, unas va a ser de rápida degradación y otras de una más lenta. Entonces, todo dependerá, uno, este, de la degradación de la sutura de la polidioxacenona, de si hay inflamación local. Entonces, va a estar allí esta inflamación, pero va a ser transitoria. Después de 24 a 48 horas, si ya no hay un nuevo daño, si no hay presencia de bacterias, si no hay un estímulo de degradación de la sutura, el entorno inflamatorio cambia. Se van a activar linfocitos T reguladores que van a producir interleucina 10, interleucina 4, que van a cambiar el macrófago a un fenotipo 2. Las células madre mesenquimales van a producir factor de crecimiento transformante beta, interleucina 10, que también van a promover la reparación y la polarización o la transición del macrófago a un fenotipo 2. Los mastocitos van a producir interleucina 4, interleucina 13 que van a activar receptores tipo M2. Entonces, cuando ya el macrófago cambia su fenotipo 2, va a producir factor de crecimiento transformante beta que va a activar los fibroblastos y a estimular la producción de colágeno. Esos fibroblastos activados van a producir colágeno tipo 1 y tipo 3 que van a estabilizar esa anastomosis. Se van a formar puentes de tejido conectivo funcional, se van a rellenar el espacio dejando por la incisión y se va a integrar al tejido circundante, o sea, va a empezar el proceso reparador. También va a producir factor de crecimiento endotelial vascular que va a promover la formación de nuevos vasos sanguíneos. Arginina que va a favorecer la reparación tisular y le va a reducir la inflamación y va a activar a los CD206 que van a participar en la limpieza del tejido y reparación, pero no van a producir inflamación. De momento eso es lo que pasa al descomponerse como tal el biomaterial. Pero acordémonos que ese material además tiene una capa bioactiva. La sutura de polidioxanona posee una capa bioactiva superficial la cual no actúa de forma independiente, sino que acompaña y potencia los mecanismos fisiológicos de reparación tisular desde el momento que el biomaterial entra en contacto con el entorno celular. Esta capa se libera progresivamente. Recordemos que la capa contenía factor de crecimiento transformante beta, que va a hacer la activación de fibroblastos, a estimular la producción de colágeno y la remodelación de la matriz, el factor de crecimiento endotelial vascular, que va a inducir la angiogénesis, va a mejorar la oxigenación del tejido y la nutrición del tejido también, va a promover la proliferación y migración celular, porque se va a producir, perdón, porque allí en la capa activa tiene el factor de crecimiento fibroblástico y la heparina que contenía lo que hace es regular la liberación sostenida de todos esos factores que pusimos allí y evitar la formación excesiva de fibrina y mantener un entorno biológico activo. Entonces,
¿Qué pasa como tal en el proceso regenerativo y en el cierre completo del tejido? ¿Qué ocurre con nuestra sutura? La polidioxacenona, al ser un poliéster biodegradable, va a seguir degradándose lentamente por hidrólisis no enzimática, de manera rápida o lenta, según si está en la fase amorfa o en la parte amorfa o en la cristalizada. Los enlaces éster siguen rompiéndose y ellos van a seguir liberando ácido glicólico. Ese ácido glicólico va a ser metabolizado en el hígado o en el ciclo de Krebs. Y el alcohol, el 1,4-butalnodiol, es eliminado por vía renal o también va a ser metabolizado. Y ya alrededor de la semana 6 a la 8 ya no queda sutura funcional ni visible, pero ya el tejido se ha reparado. ¿Cómo es el tiempo estimado del cierre fisiológico? Entonces, del día 0 al día 10 va a estar en fase inflamatoria, proliferativa y angiogénica, pero también vamos a tener apoyo en nuestra capa bioactiva. Del día 10 a la semana 6 va a haber formación, organización de la matriz, revascularización, degradación activa de la sutura. Ya a la semana 6 a la 8 ya no, se desaparece totalmente el hilo de sutura y va a haber comenzar ya la remodelación final del tejido. Y a la semana 8 a la 12 va a haber maduración del tejido cicatrizal, estabilización del colágeno y de los vasos sanguíneos. Entonces, en nuestro paciente, ya nuestras suturas, nuestra unión o no van a estar, nuestro homocis terminal va a estar bien cicatrizada, las paredes de la intestino van a estar bien adheridos y el proceso de cicatrización fue un total éxito. Muchísimas gracias, espero hayan entendido y disculpen si me pasé un poquito de tiempo. Si tienen preguntas, quedo atento.